Quiero darles saludos de parte de la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen. Gracias por vuestra invitación para participar de vuestro culto y también exponer la palabra del Señor. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Jonás capítulo 3. Voy a leer un versículo, el versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, te suplicamos la bendición de tu presencia, que por medio de tu Espíritu, al exponer tu palabra, tú nos des luz, que edifique nuestros corazones, aumente nuestra fe en ti, para que te sirvamos en esta generación. Te suplicamos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro de Jonás revela el amor compasivo y misericordioso de Dios hacia los pecadores y el poder de su gracia soberana y eficaz en el logro de su propósito salvador. Estas benditas y gloriosas perfecciones divinas se manifestaron en la restauración extraordinaria de Jonás, el profeta desobediente, y en la salvación de una nación pagana, cruel, violenta y malvada. El libro de Jonás nos relata el avivamiento extraordinario nunca antes visto en una nación gentil. Este fue un eco profético de lo que Dios haría entre los gentiles después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El libro de Jonás fue escrito no sólo para amonestar, provocar a celos y llamar a Israel al arrepentimiento, sino que también fue escrito para llamar a los pecadores en todo lugar y en todo tiempo al arrepentimiento. Las palabras de Isaías expresan el propósito del libro de Jonás, cuando el profeta en el capítulo 55 declara: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. He aquí el llamado de Dios. Este llamado logrará su propósito, pues el Señor dice en ese mismo capítulo: así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. El libro de Jonás muestra clara y concretamente cómo Dios envía su palabra para realizar su deseo y propósito, y cómo Él siempre actúa conforme a su decreto. Estas cosas las vemos en el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento de los habitantes de Nínive y el arrepentimiento de Dios. Dios se arrepintió, sí, según el texto, del mal que había dicho que haría a los ninivitas,
porque Él siempre actúa de un modo consecuente con su voluntad, propósito y palabra. Si Dios no se arrepentía ante el arrepentimiento de los ninivitas, no seguiría siendo el Dios inmutable que nunca se arrepiente. Números capítulo 23, versículo 19. Esto parece una contradicción, pero no lo es, pues el arrepentimiento en Jonás capítulo 3, versículo 10 tiene que ver con la reacción divina ante la conducta de los hombres de Nínive y no con el decreto divino. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, declara: también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Allí está hablando del decreto de Dios. Pues en lo que respecta al decreto de Dios, Dios nunca cambia. Hoy vamos a estudiar el arrepentimiento de Dios, hasta donde sea posible y el tiempo nos permita. El capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho. He aquí la respuesta de Dios al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Él se arrepintió del mal que había dicho. Observen, Jonás usa 3 verbos para expresar la reacción de Dios ante el arrepentimiento de los ninivitas. Dice: vio Dios, se arrepintió Dios y no lo hizo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Y cuáles son las lecciones vitales que nos enseñan? Estudiemos su significado. El versículo 10 declara: y vio Dios que se habían apartado de su mal camino. Ahora, ¿en qué sentido vio Dios o Dios vio? ¿Adquirió él algún conocimiento que previamente no tenía? ¿Aumentó su conocimiento cuando vio el arrepentimiento de los ninivitas? El conocimiento de Dios no aumentó porque Él es el omnisciente. Como J.I. Packer dijo: Él sabe todo acerca de todo y de todos todo el tiempo. Además, conoce el futuro con tanta seguridad como el pasado y el presente, y tanto los sucesos posibles que nunca tendrán lugar como los sucesos reales que sí se producen. Proverbios 15, versículo 3 declara: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Su omnipresencia y omnisciencia y presciencia le permiten ver y conocer todas las cosas exhaustivamente, inmediatamente. Los ojos de los hombres, como dice Lawson, solo pueden estar en un sitio, porque ellos mismos están circunscritos a un solo lugar, pero los ojos de ese Dios que llenan la tierra están en todas partes. Desde el cielo le espía a los buenos y a los malos. Los malos se engañan pensando que nadie les observa ni conocen su maldad, como si Dios no pudiera ver por entre las nubes oscuras. Pero Él es testigo de lo que dicen y de lo que hacen en sus alcobas, y ni uno solo de los pensamientos de sus corazones pasa desapercibido por Él. Otro pasaje que nos habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios es el Salmo 139, que lee: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aun antes de que haya palabra en mi boca.
He aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Dios conoce los sucesos reales que sucederán en el futuro, como todos los sucesos posibles que nunca tendrán lugar. El primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 al 13. Allí se enseña que David consultó al Señor para conocer si los habitantes de Keila lo entregarían en las manos de Saúl. Dios, que conoce todas las cosas que pueden suceder o podrían suceder, le respondió, versículo 12, os entregarán. Entonces David salió de Keila, y cuando le informaron a Saúl que David había salido de aquella ciudad, cesó de perseguirlo. Dios conoce los sucesos posibles, aun los que no sucederán. En el caso de los hombres de Keila, agentes libres, Dios conocía lo que ellos harían si David se quedaba en Keila. Él conocía lo que podría suceder de una manera ciertísima. Aunque esto no aconteció, aún así Dios previamente conocía esta posibilidad y estaba seguro de la misma, al punto que si David se hubiera quedado en Keila, los hombres de aquel lugar lo habrían entregado a Saúl. Dios conoce todo acerca de todas las cosas en todos los lugares, todo el tiempo. Conoce los sucesos posibles que acontecerán. Packer añade, Él no necesita tener acceso a información alguna sobre las cosas como un ordenador haría para sacar un documento de un archivo. Todo su conocimiento está siempre ante su mente de una manera inmediata y directa. Ahora, ¿qué significa que Dios vio las acciones de los ninivitas? Pues no significa que Él vio algo que no esperaba, o que le tomó de sorpresa, o que se enteró de algo que no conocía previamente. Tampoco significa que Él tiene ojos como los hombres, pues Él es espíritu. Lucas capítulo 24. Él ve, pero no ve como nosotros. Él siente, pero Él no siente como nosotros. Él es Dios, un ser totalmente distinto en lo que respecta a nosotros, sus criaturas. La expresión vio Dios las acciones es un lenguaje humano que se usa para hablar de la reacción e intención de Dios ante las acciones de los ninivitas. Significa que Él vio con deleite y complacencia las acciones o el fruto del arrepentimiento de estos hombres. Él miró con la intención de favorecerles, de manifestar sobre ellos su misericordia. En un modo peculiar, el ojo de Dios está sobre las actitudes y acciones de los hombres, especialmente sobre aquel comportamiento que está asociado con el destino eterno de ellos. En otras palabras, Dios está al tanto de las acciones buenas o malas de todos los hombres. Él estaba al tanto de la maldad de los habitantes de Nínive, capítulo 1, versículo 1. Esto lo llevó a enviar al profeta con un mensaje aterrador. En 40 días Nínive sería destruida. En aquel entonces será destruida. Entonces, esto nos enseña que Dios conoce el pecado de todas sus criaturas.
Él está airado con sus criaturas por los pecados de ellas. Él también llama a sus criaturas a dar cuenta de sus pecados cuando Él trae juicios sobre ellas. Él mira con interés y atención peculiar para ver la reacción de sus criaturas a aquellas cosas inusuales cuyas implicaciones van más allá de lo temporal, cosas que infunden gran temor porque tienen que ver con el destino eterno de sus almas. Dios miró con atención e interés especial la reacción de los ninivitas a la predicación de su siervo. Se mofarán de él como lo hicieron los hombres cuando Noé les predicó sobre el diluvio y el juicio de Dios. ¿Serán indiferentes? ¿Recibirán la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios? ¿Se apartarán de sus pecados? En fin, Dios vio con intención de favorecer y con un interés especial la conducta o las acciones de aquellos hombres que se arrepintieron. Ahora observen lo que Dios vio. Él vio la evidencia del arrepentimiento de los ninivitas. Lo más que le impresionó no fue el ayuno, ni el cilicio, ni lo que los ninivitas hicieron con los animales. Aquello que más llamó la atención fue el arrepentimiento sincero, profundo y cabal de aquellos hombres. Vio Dios sus acciones, que se habían apartado genuinamente de su mal camino. El contexto de este pasaje nos indica que esta conversión fue el fruto de la fe. Versículo 5. Los ninivitas creyeron el mensaje de Dios. Creyeron que eran criaturas de Dios, criaturas morales, criaturas responsables de sus hechos delante del Creador. Luego trataron con su pecado a cabalidad, pues dice, y clamaron a Dios con fuerza, pidieron misericordia con esperanza. El mensaje de Dios que llegó a los ninivitas llega también hoy a todos los hombres. La propia conciencia de ellos testifica de la veracidad de este mensaje. Esta testifica que el hombre es una criatura de Dios moralmente responsable ante su Creador. Él por su palabra dice que el hombre es un pecador, que ha pecado contra él y que él llamará al hombre a dar cuenta. Su ira arde contra el pecador, arde contra ti hoy si tú no le conoces de una manera salvadora en Cristo por medio de la fe. Y esta ira de Dios se derramará sobre aquellos que continúan en su indiferencia, sus pecados y su rebelión contra Dios. En todo lugar están los ojos del Señor, observando los malos, observando los pecados de ellos. Él los ve, no los trata con indiferencia como hacen hoy muchos en el mundo, en esta nación, en Estados Unidos, en otras partes. Tratan el pecado con indiferencia, ni lo reconocen como tal. Pero Dios observa los pecados de las naciones y Nínive es un ejemplo. Que Dios no es indiferente a la maldad, la crueldad y la injusticia de los hombres. Cuando llegó el momento y aumentó la maldad a tal punto, Dios envió su profeta, porque tenía un propósito misericordioso para decirles de la ira de Dios que vendría sobre ellos. Dios ve el corazón de los hombres, ve el corazón tuyo esta mañana,
Pues no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La observación de otro siervo de Dios es correcta. En un sentido, el ojo de Dios está más atento a lo que sucede en este edificio y a tu respuesta a la predicación del mensaje que lo que sucede en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Aunque Dios no es indiferente a lo que sucede en otros lugares, aunque Él como Señor ejerce su dominio sobre las decisiones y actividades de los grandes de la tierra, en esos lugares el foco de su atención principal no está en la pomposidad o esplendor de estos hombres, ni en la pomposidad de sus declaraciones. El foco de su atención e interés peculiar se encuentra en aquellos lugares donde sus siervos humildes dirigen la palabra de Dios a la conciencia de sus criaturas, llamándolas a tener en cuenta que ellas son criaturas del Dios vivo, criaturas responsables ante Dios de sus hechos, y que si ellos no se arrepienten de sus pecados, sin duda el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Pasa, lamentablemente, que tenemos la tendencia a ver que lo más importante es lo que está pasando en estos momentos allí en Rusia, en Moscú, y en los Estados Unidos en la Casa Blanca, o allí en Inglaterra, o aquí en el Palacio. Y nos parece que eso es mucho más importante, y que Dios realmente tiene sus ojos allí, y clamamos a Él. Y pareciera que cuando un grupo de santos y algunos de personas se reúnen para oír su voz, como que eso está no a la misma altura de importancia, que allí sí está pasando algo. No, mi amigo, aquí está pasando algo. Los ojos de Dios están aquí, como no en cualquier otro lugar. ¿Y qué es lo que Dios busca al fijar sus ojos hacia este lugar? Pues ninguna otra cosa cautiva su atención mayor que el ver aquí personas que responden a su mensaje de salvación como respondieron los ninivitas. Y vio Dios y le agradó a Dios. El próximo término que Jonás usa para representar la respuesta de Dios al arrepentimiento de los ninivitas es la palabra arrepintió. Y vio Dios sus acciones y se arrepintió. Para el hombre contemporáneo, la palabra arrepentirse significa sentir pena por haber hecho algo malo. En lo que respecta a Dios, este no es el caso. Santiago 1:13. Arrepentirse también significa cambio de parecer o cambio de opinión, retractarse, hacer algo distinto a lo decidido. Ahora, ¿significa esto que Dios es un ser, al hablarse de que Él se arrepintió, un ser de carácter inconstante, que es inestable, caprichoso, voluble, que cambia con facilidad, que cambia de opinión y hace algo distinto a su decreto eterno? ¿Cómo encaja esta declaración con el decreto de Dios o su propósito soberano? Sin una explicación adecuada o bíblica, la gente puede llegar a una noción equivocada de Dios y del decreto de Dios. Puede verlo como un ser sujeto a cambios. Por otra parte, hay una nueva perspectiva entre la teología evangélica contemporánea llamada ateísmo abierto. Este es un intento por hacer a Dios más atractivo a la sociedad moderna.
Los que defienden esta perspectiva aseveran que Dios no conoce con detalle de lo que tendrá lugar en el futuro. Hermanos, esto entre evangélicos. El futuro en cierto grado está abierto, aunque estas personas afirman que Dios es omnisciente y que Él conoce lo que se puede conocer. Niegan que Dios conoce todas las cosas sobre el futuro, porque el futuro no está allí para ser conocido. Según ellos, hay cosas posibles que sucederán que Dios conoce, pero hay otras cosas posibles que Él desconoce. El teísmo abierto, por una parte, es la conclusión lógica de un arminianismo que es consecuente con sus posturas teológicas sobre el libre albedrío del hombre, pero por otra parte, es un paso que va más allá de lo que propone el arminianismo clásico. El teísmo abierto dice, porque el hombre tiene un libre albedrío, Dios no puede conocer el futuro. Si Dios conociera el futuro, Él conocería también con certidumbre las decisiones y elecciones del hombre al punto que no podría ocurrir ninguna otra cosa. Y si esto es así, el hombre no podría elegir algo diferente a lo que Dios conoció de antemano. En tal caso, el hombre no sería una criatura libre. El teísmo abierto es deficiente. Yo no tengo el tiempo para probar todos mis puntos, voy a llegar hasta donde yo pueda llegar. El teísmo abierto es deficiente en tres asuntos: en lo que respecta a la naturaleza de Dios y su decreto, en lo que respecta a la naturaleza del hombre y la naturaleza del lenguaje de la Biblia. En lo que respecta a la naturaleza de Dios. En lo que respecta a la naturaleza de Dios, lo que Él es en su ser, en lo que respecta también a su propósito eterno según la determinación hecha desde antes de la fundación del mundo, Dios no cambia. Dios no cambia en su ser y propósito. La gloria de Israel no mentirá, no cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su propósito o su decreto. Santiago dice, Él es el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En lo que respecta a la naturaleza del hombre, tanto la Biblia como la experiencia humana nos enseña que el hombre es una criatura finita y limitada. Por tanto, no puede conocer exhaustiva o inagotablemente a Dios. Por tanto, hay cosas o asuntos sobre el ser divino y sus caminos que el hombre no puede entender ni podrá entender, porque el hombre nunca llegará a ser Dios. ¿Cómo es posible que el hombre sea un agente libre y aún así Dios conozca todo lo posible y lo que realmente sucederá, y que ninguna otra cosa puede suceder fuera de lo que Él eternamente decretó? Estas cosas no las podemos entender. Hay muchas de estas cosas que no podemos entenderlas, pero nuestra incapacidad para comprenderlas no es lo que debe de determinar lo que nosotros debemos de creer. En lo que respecta a Dios, el punto importante en estos asuntos es lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Él ha declarado sobre su ser, lo que nosotros debemos de creer, aunque no podamos entenderlo. Nuestra postura debe ser la de criaturas humildes que reconocen su limitación
Y el Salmo 139 es un ejemplo de un hombre que entiende que hay muchas cosas sobre Dios, su ser y sus caminos que no se pueden y él no podrá entender. Él reconoce su limitación, él reconoce su incapacidad. David reconoce su limitación y su incapacidad para entender la omnipresencia y omnisciencia de Dios. La omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes al mismo tiempo con todo su ser. ¿Quién puede entender tal cosa? No es que la santidad de Dios está aquí en España y su justicia está en Japón. No, Dios está en todas partes al mismo tiempo con todo su ser. Eso va más allá de lo que nosotros podemos. ¿Por qué? No porque Dios no sea tal cosa, es porque nosotros no somos Dios, somos criaturas finitas, incapacitadas para entender tal cosa. El hecho de que no podamos entender la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios no llevó a David a negar estas cosas. Pues el factor que determinaba lo que él debía creer y lo que debía gobernar su vida no era su entendimiento, sino, es decir, su entendimiento en el sentido de la capacidad de su entendimiento, sino lo que Dios había revelado de su ser en su palabra. Él sabía que hay muchas cosas que no podía comprender de Dios. Él es el incomprensible en su ser y en sus caminos. Observen, si vamos al Salmo 139, vuelvo a leer lo que anteriormente había leído, por lo menos algo. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Es decir, Señor, tú conoces todo lo que hay de mí, aquí adentro, allá afuera, por todas partes tú conoces todo, nada está oculto. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprende mi pensamiento. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Versículo 6. Pero yo no puedo creer eso porque hasta que yo no lo puedo entender y eso no puede ser. No, eso no es lo que él dice. Él dice en el versículo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es conocimiento, es verdad acerca de Dios, pero yo tengo mi limitación. David no negó estas cosas simplemente porque no podía comprenderlas. Al contrario, las afirma, las cree, las afirma. Y no solamente eso, porque todo conocimiento de Dios debe llevarnos a una relación correcta con Dios, una actitud correcta con Dios y una conducta correcta según los mandamientos de Dios. Y eso es lo que vemos en el Salmo 139. Él no está en el terreno de la especulación. Él ve qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo, entiende que hay cosas más allá de la que él puede alcanzar. ¿Y qué hace él? Pues él cree lo que Dios dice, porque Dios lo ha dicho, aunque él no puede entenderlo, y aún más permite que esa revelación afecte su vida, su corazón y su conducta. Sí, Padre, hay muchas cosas que no puedo comprender acerca de tu ser, acerca de tus caminos. Pero estas cosas no disminuyeron en David la fe que él tenía y su confianza en Dios. Al contrario, produjeron en David un sentido de la grandeza, de la gloria, del poder. Y de tal manera que esto afectó a este individuo y le llevó y le dio el conocimiento para él saber cómo afrontar o confrontar a los enemigos de Dios. Versículo 19 al 22 del Salmo 139. Un Dios como este tiene poder, Él es grande, Él lo conoce todo. Además, este conocimiento de Dios
Esto que no podía comprender acerca de Dios, le llevó a David a entender que habían cosas que él mismo no conocía de su propio ser y de su propio corazón. Pero porque Dios era omnisciente, Dios sí lo conocía. Es por esto que él termina el Salmo diciendo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Oh Señor, porque tú conoces todas las cosas de una manera exhaustiva, de una manera inmediata y directa, completamente. Por esto, Dios, tú tienes la capacidad de hacer lo que yo no puedo hacer, porque soy una criatura limitada. Uno, porque tengo un corazón pecaminoso, engañoso y perverso. Yo no puedo conocer aquellas cosas que están mal en mi propio corazón y en mi vida. Entonces tú, que tienes esa capacidad, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías da la respuesta: Dios es el que conoce, y porque Él conoce las intenciones, las motivaciones, pensamientos, propósitos del hombre, Él puede corresponder y pagar al hombre o darle al hombre según sus obras. David dice: Señor, tú me conoces, yo no me conozco. Ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Revélame lo que yo tengo que conocer, pero revélamelo de tal manera que esto pueda ser entendido y comprendido, y pueda ver las implicaciones de esto a tal punto que pueda haber un verdadero arrepentimiento, un cambio de conducta, y yo pueda entonces hacer tu voluntad y servirte como tú me has llamado a servirte. Tú, Señor, escudriñas el corazón, escudriña el mío. Aquí está el problema que no permite que muchos creyentes avancen hacia la madurez y sirvan a Dios como deben servirle. Ellos creen que conocen su propio corazón. A veces su capacidad intelectual, prosperidad, éxito humano les da una confianza desmedida en sus personas que no le permiten tomar realmente la postura del rey David. Querido creyente, no permitas que lo que no puedes comprender de Dios te lleve a dudar de su existencia, a dudar de su capacidad para dirigirte y para revelar lo que hay en tu corazón, porque el propósito principal por el cual Dios te salvó a ti y me salvó a mí es este: Romanos capítulo 8, llevarnos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. No permitas que lo que no puedas comprender te lleve a dudar de lo que Dios ha revelado de su ser, sus caminos y su voluntad. Hace muchos años atrás, un mentor me dijo: Piñero, uno no se conoce a sí mismo, uno no comienza a conocerse a sí mismo hasta que llega a la edad de 50 años. Aquello me pareció extraño. Hoy tengo 60 años y he llegado a entender algo de lo que Él quería decir. Me asombro ante el mal y la corrupción de mi corazón, ante aquellas cosas que pensaba que conocía que realmente no conocía. Y hay veces que Dios tiene que permitir que grandes aflicciones vengan sobre nosotros para darnos cuenta lo mucho que no conocemos de nuestro propio corazón.
Qué bueno es nuestro Dios. Él nos ama. Y lo que Él revela de nosotros es para hacernos bien y para que se cumpla en nosotros el propósito por el cual Él nos salvó. El tiempo se me ha acabado y no puedo probar mis otros puntos. Tal vez en alguna otra ocasión, pero aquí estamos en España, en una iglesia bíblica, de manera que tenemos que concluir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ti y aquellas cosas que no podemos comprender sobre tu ser, sobre tu camino, sobre la manera en que tú has obrado, sobre las cosas que has permitido en nuestras vidas, algunas de ellas que nunca llegaremos a entender, que podemos aún así confiar enteramente en ti. Te suplicamos, oh Dios, que tú continúes tu obra por medio del Espíritu Santo para mostrarnos nuestra bajeza, donde realmente estamos. Perdónanos cuando hemos pensado que somos algo que no somos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que podamos vivir a la luz de la revelación que tú has hecho de tu ser, de tus propósitos, de tus promesas y de tu voluntad, y que estas cosas nos guíen. Bendícenos pues a andar humildemente delante de ti, porque tú has dicho: a este hombre miraré, aquel que tiembla delante, aquel que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Gracias por Cristo. Gracias porque al tú revelarnos nuestro pecado, has hecho abundante provisión para que allí lavemos en Él nuestra maldad. Ven pues, borra nuestros pecados, lávanos de nuestra maldad. Te pedimos esto en Cristo. Y ayúdanos a alcanzar aquella madurez espiritual que glorificará tu nombre y que nos permitirá servirte fielmente en esta generación. En Cristo. Amén.